Muy buenos días, Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Abundante y eternamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten bendecidos? Levante la mano el que se sienta bendecido en esta hora de la mañana. Gloria a Dios. Y estamos bendecidos para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, vamos a orar por el mensaje que tenemos para esta mañana. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de palabra, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos glorificado y exaltado tu santo nombre, Señor. Pero es tiempo de comer de lo alto, de participar de tu mesa, Señor. Es tiempo de venir delante de ti para deleitarnos en los manjares que tú nos ofreces cada día, Señor, en tu bendita palabra. Porque tú dijiste que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y queremos en esta hora de la mañana escuchar el consejo de tu voz. Queremos que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, a través de las Escrituras, bendito Dios. Háblanos, redarbúyenos, repréndenos, exhórtanos, corrígenos, levántanos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te pido que para ello unjas mi garganta, te pido que unjas mi voz con poder, con unción de tu Espíritu Santo para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Y mientras predico tu bendita palabra, Señor, confirma el mensaje, Señor, con sanidad, con liberación. Que seas tú, Padre, obrando poderosamente en medio de tu pueblo, Señor, y seas tú por tu Espíritu Santo inquietando a cada hermano y preparando su corazón para que reciban el alimento espiritual. Úngeme con aceite y ábreles el entendimiento, Padre Santo, a mis hermanos para que puedan comprender tu bendita palabra. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, el tema que vamos a tratar a continuación lo he titulado La santificación del creyente. ¿Cuántos son santos? Levanten la mano los santos. El que crea que es santo, levante la mano. Amén. Ok, creo que no muchos, ¿no? Levante la mano el que crea que es santo. Bueno, a partir de hoy va a entender el mensaje y va a entender que todo aquel nacido de nuevo ha sido santificado por la obra del Espíritu Santo. Una cosa, hermanos, es la santificación, otra cosa es la santidad. Es lo mismo, es el mismo paquete de salvación del hombre, de Dios para el hombre, perdón. Amén. Pero la santificación es una obra del Espíritu Santo que ocurre inmediatamente, la persona se arrepiente. Inmediatamente la persona viene a Cristo. Inmediatamente el Espíritu Santo lo santifica. ¿Cuántos dicen amén? O sea, lo aparta del mundo, borra sus pecados, la obra de Cristo en la cruz, la sangre preciosa de Cristo, borra todas nuestras iniquidades y borra todos nuestros pecados. Pero es normal que una vez el cristiano es santificado, vuelva a fallarle a Dios, vuelva a caer en pecado, y es cuando ya viene otra palabra que es la santidad. La santidad es algo que es progresivo y va hasta el último día de vida que tengamos nosotros como creyentes, ya justificados, ya santificados, ya salvados y redimidos. Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios hasta el fin de nuestros días. Entre tanto estemos presentes en el cuerpo, tenemos que buscar la santidad. La santidad es algo así como un vestido espiritual. ¿Ok? Cuando el creyente se arrepiente, ¿cómo llega el creyente? El pecador, ¿cómo llega a Cristo? Llega andrajoso, sucio, contaminado por el mundo, llega lleno de errores, de pecados, de iniquidad, muerto espiritualmente. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Dios? Lo lava con su sangre, lo limpia y le da vestidura de santidad. Esa persona ya ha sido santificada. Pero ahora Dios le entrega inmediatamente en ese momento la vestidura de santidad. Y eso es lo que el creyente tiene que guardar por siempre. Y cuando sienta el creyente que ha pecado, le ha ofendido a Dios, debe limpiar sus vestiduras con la sangre de Cristo. Debe venir al altar de Dios, confesar su pecado, como dice la palabra, el que confiesa su pecado, prosperará. Mas el que lo encubre, ¿qué pasa? No prosperará. ¿Ok? Amén. Hay que confesar el pecado y hay que venir rendidos a Dios. Porque es normal que como creyentes, ya siendo santificados, es normal que le fallemos a Dios. Porque no hay hombre sobre la faz de la tierra que no peque y haga el mal. Todos en algún momento de la vida le fallamos a Dios. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Yo le he fallado a Dios. ¿Todos le hemos fallado a Dios? ¿Ok? Pero es nuestra responsabilidad delante de Dios buscar la santidad. Como dice Hebreos capítulo 12,
12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ok? Bendito es el nombre de Cristo. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15, quiero que me acompañen, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 20 debe ser más o menos. ¿Ok? Amén. Dice el versículo 20: y levantándose, ¿quién? El hijo menor, el hijo pródigo, a quien se le entregaron todos los bienes del padre, la herencia. ¿Ok? Y levantándose, porque él fue a una provincia apartada a apacentar cerdos. Y en el versículo 17, él como que reflexiona en su condición espiritual y física y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre? Y el versículo 18 dice: me levantaré. Él solamente pensó lo que iba a hacer, que iba a confesar su pecado ante el Padre, que es cuando nosotros recién venimos a Cristo. Me levantaré e iré de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando estamos en Cristo, fiados en la religión, fiados en las obras, confiados en que yo ando como buenote, no haciéndole mal a nadie y por lo tanto voy al cielo, podemos ser aparentemente para nosotros dignos de ir al cielo, pero digno es el que ha emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Porque bien sabemos que por obras nadie se puede salvar, ni por ninguna religión. Y vamos a estudiarlo ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Los que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero son los dignos. Y por eso en Lucas 21:36 dice que debemos orarle a Dios y debemos de pedirle el ser tenidos por dignos, que es la misma palabra. Dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ok? Amén. Entonces, algo digno es algo merecedor. Y lo primero que hace el hijo pródigo, le dice al padre, piensa que le va a decir al padre: ya no soy digno. Y efectivamente lo hace. Hace una confesión delante del Padre, que es lo que hacemos nosotros cuando venimos a Cristo. Le confesamos y le decimos: Señor, soy pecador, soy incapaz de salvarme a mí mismo, no soy digno de ti. Y dice el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice en el versículo 20 que él este pensamiento lo efectúa, lo pone por obra, y dice: y levantándose, pone en acción lo que pensó. Porque él dice: ya sé, iré de mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y eso no quedó allí, él se levantó, él ejecutó ese pensamiento. Y dice en el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, al corazón contrito y humillado, dice la Escritura en el Salmo capítulo 51, Dios no desprecia. Dios se deleita en misericordia. Y al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿Ok? Y en el versículo 21 está la confesión. Y dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy, otra vez aparece la palabra, digno de ser llamado tu hijo. Esta palabra primero apareció en un pensamiento. Le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero en el versículo 21 hay una confesión y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí hay una confesión. Es lo que pasa cuando venimos a Cristo. Le confesamos a Él nuestros pecados. Él, ¿qué hace? Nos limpia, nos lava, nos restaura. Y mire lo que pasa a continuación. El 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos, Mónica, por favor. Señor. Afuera. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Cuántos dicen amén? Y a esto quiero llegar. Cuando venimos a Cristo, Dios nos viste de santidad. Amén. Inmediatamente por el arrepentimiento
cuando reconocemos nuestro pecado ante Dios y cuando confesamos nuestro pecado ante Él, ocurre una obra regeneradora del Espíritu Santo, que es la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Y seguidamente de la santificación viene la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y es cuando Dios nos viste de santidad como hijos suyos, que fue precisamente lo que el Padre hizo con su Hijo, que había vivido perdidamente, que se había gastado todos sus bienes viviendo perdidamente, con rameras, con mujeres de la calle, con el alcohol, con el vicio, revolcándose en el pecado. Para un judío apacentar cerdos es una abominación. Y eso precisamente le tocó hacer al hijo pródigo, irse a una provincia apartada. Yo me imagino que es la provincia de Gadara, donde era muy común para los gadarenos apacentar cerdos. Esa es la provincia apartada donde aquel hombre se fue a vivir, apacentando cerdos, y deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Y es ahí cuando él reflexiona: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Ya sé, iré ante mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y todo cambia en el versículo 20 cuando dice: y levantándose corrió ante su padre, y aún su padre, viéndolo de lejos, corrió, porque fue movido a misericordia, y lo abrazó. ¿Cuánto dicen amén? Se echó sobre su cuello y le besó. Así es cuando el pecador viene rendido a Cristo. Dios el Padre se mueve a misericordia, se echa sobre el pecador que ya está arrepentido, lo justifica y lo santifica. ¿Cuánto dicen amén? Y en el versículo 22 Dios dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Por eso dice la Biblia que así hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando tú llegaste a Cristo, hubo fiesta en los cielos, porque alguien fue alcanzado para Cristo, porque alguien fue redimido, alguien fue santificado, y alguien va a empezar a caminar en santidad. La santidad es una obligación, un compromiso de cada creyente, de vivir para Dios, de guardar esa vestidura que el Padre nos vistió, valga la redundancia, y cuidarla. Y si sentimos que la hemos contaminado, es tiempo inmediatamente de confesar nuestro pecado y apartarnos de él, para que nuestras vestiduras sean emblanquecidas. ¿Cuánto dicen? Así que la santificación es una obra del Espíritu Santo que ocurre en el interior del creyente una vez éste sale del mundo, sale del pecado y llega rendido a Cristo. La santificación quiere decir, pues, la separación del mal y del pecado para dedicarse a partir de allí a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no solamente dedicarse a Dios, sino a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te llama para que le sirvas, para que seas un instrumento útil, para aquellos instrumentos, como dice Romanos capítulo 6, creo que es el versículo 20, 24 más o menos, dice: aquellos instrumentos con los cuales antes ofendíamos a Dios y servíamos al pecado y a la iniquidad, es tiempo ya como hijos de Dios utilizar esos instrumentos como instrumento de justicia para servir a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en Romanos 6, miremos ahora el versículo, creo que es el versículo 19, aquí estoy. Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Amén. Amén. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora ¿para qué? Para santificación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Con la boca ofendíamos a Dios, con los ojos ofendíamos a Dios. Esos son los instrumentos. Con las manos, ¿cuántas veces ofendimos a Dios? Con los pies, con la mente, con el pensamiento. Pero Pablo dice que ahora, para santificación, presentemos estos miembros para servir a un Dios vivo y verdadero. ¿Cuánto dicen? Amén. Así que la santificación quiere decir apartado del pecado
para dar nuestra vida al servicio a Dios. La Biblia declara que la santificación tiene que ver, amado hermano, con volverle la espalda al pecado. Amén. Amén. Con un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Apartarse de todo lo que es pecaminoso y profano para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Amén. Amén. También quiere decir, mis hermanos, que debemos de apartarnos de toda forma de pecado, de todo lo que va en contravía a la voluntad, al propósito y a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente quiere decir una separación como tal del pecado, sino una separación al servicio a Dios. Recordemos que Dios utiliza vasos limpios para su servicio. Dios no puede usar un vaso limpio, un vaso impuro, un vaso sucio. ¿Usted se tomaría un vaso de agua en un vaso sucio? Pues Dios tampoco usaría un vaso sucio. Y nosotros somos vasos delante de Dios. Somos vasijas de su espíritu, donde Él ha puesto su espíritu para que sirvamos en santidad y en obediencia a su palabra al Dios vivo, real y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que Dios, como dije, usa vasos limpios. Él no va a usar un vaso sucio o contaminado por el pecado. Para ser santificado, el hombre número uno tiene que nacer de nuevo, obviamente, ¿verdad? Y a partir de allí debe estar separado del pecado y también separado para la santidad y para el servicio a Dios. Lo que sea apartado del uso profano para el uso sagrado, lo que sea dedicado al servicio de Dios, eso es lo que llamamos santificado. Si vemos en el inmobiliario del antiguo pacto, cuando Moisés recibe instrucciones de parte de Dios, en Éxodo capítulo 30, 22, todos los ornamentos, los utensilios para servir a Dios en el tabernáculo. Ahora, eso es figura de lo que hoy es Cristo y es la obra redentora de Cristo en nosotros. Ahora el tabernáculo somos nosotros. Amén. Un tabernáculo de servicio, de santidad, de adoración al Dios vivo y verdadero. Pero en aquellos tiempos, el tabernáculo de Moisés tenía ciertos utensilios, los cuales debían para su uso antes que ser consagrados a Dios. Tenían que ser ungidos. Vamos a Éxodo capítulo, recuerdo, 30. Éxodo capítulo 30. Daniel le dije, ¿no? Éxodo capítulo 30, versículo 22. Vamos todos, por favor. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente 500 ciclos, canela aromática a la mitad. La mirra nos habla del quebrantamiento de Cristo en la cruz del Calvario. La canela nos habla de la adoración, de la comunión, la mitad. Esto es 250 ciclos. De cálamo nos habla de estar adheridos al cuerpo de Cristo, 250 ciclos. De casia, 500 ciclos según el santuario. Y de aceite de olivas, un hin. Y hará de esto el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Mira lo que dice el versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de la preposición de los panes, con todos sus utensilios, el candelabro o la menorá, con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, con todos sus utensilios, y la fuente de bronce y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. El aceite refiere al Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, Dios derrama su Espíritu Santo en cada creyente. En cada pecador que se arrepintió y fue santificado, allí Dios pone su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahí somos nacidos de nuevo, empieza la obra regeneradora del Espíritu Santo y es ahí cuando empezamos a hacer pasos útiles para el servicio a Dios. Seguimos leyendo.
Así, verso 29, los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón, los sacerdotes, y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este es mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¿Ok? Miremos qué dice Éxodo 40. Éxodo 40, versículo 9 dice: y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Nos habla de bautismo. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Amén. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Nos habla de santidad. Lo que hizo el padre con el hijo, ¿qué hizo? Le colocó vestido. ¿Cuánto dicen amén? Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ok? Así que la santificación, volviendo al tema, es por tanto una obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Desde el momento mismo del arrepentimiento y el posterior nuevo nacimiento que ocurre una vez nos arrepentimos y venimos a Cristo, hasta el último día en que éste viva sobre la tierra cuando entre tanto estemos presentes en el cuerpo. Esa es la santificación, que va muy ligada a la santidad. La santidad es progresiva. Desde que nacemos de nuevo hasta el último día, tenemos la obligación delante de Dios de vivir en obediencia, de apartarnos para su servicio, de renunciar al pecado del mundo, de no mezclarnos con el mundo. ¿Cuánto dicen amén? De hecho, santidad significa separado o apartado de, para el servicio de Dios, ¿ok? Que es como muy diferente a la muerte, que la muerte es separado de, pero separado de Dios por causa del pecado. ¿Ya? Entonces, la santificación, por otra parte, es una obra inmediata del Espíritu Santo en cada creyente. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, en cuanto a la santidad, podemos decir que esta es como un vestido espiritual. Lo ejemplificamos con la historia de el hijo pródigo, ¿verdad? Sacad el mejor vestido y vestidme. Eso pasa cuando venimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto Dios lo otorga a cada creyente que se arrepiente. Y significa también ser consagrado, separado exclusivamente para un plan y propósito. Es estar disponible para el uso exclusivo de Dios cuando Él lo requiere. Por eso tenemos que vivir en santidad, porque no sabemos cuándo nos vaya a usar Dios. Y vaya, nos toca una liberación, una sanidad, o presentar el Evangelio a Cristo y estamos en pecado. Es vergonzoso delante de Dios. Por eso que dice la palabra que el que dice permanecer en Él debe de andar como Él anduvo. Amén. Cristo nunca pecó. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted, hermano, es separado solo para Dios, usted no se puede prestar para criticar, para chismear, para balconear, para ver pornografía, para vivir en pecado, sino que guarda su caminar y su pensar para Cristo. Ese es el vestido que Dios quiere que usemos siempre y que lo conservemos limpio, la santidad. Amén. Véase Apocalipsis capítulo 3, 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al cielo, cuando suene la trompeta final, van a entrar solamente al cielo
los que tengan vestiduras blancas, Amén. porque sin santidad nadie verá al Señor. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice entonces, pero tienes unas pocas personas en Sardis, Apocalipsis 3:4, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta es la misma palabra, como dijimos, que aparece en Lucas capítulo 21, versículo 36. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra. Orando que seamos dignos de poder escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que para el día del arrebatamiento, solamente los dignos, los que estén preparados y con vestiduras blancas, subirán al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Por eso cada día, amado hermano, tenemos que estar a cuentas cortas con nuestro Dios. Si sentimos que le fallamos, inmediatamente vamos al altar de Dios. El altar puede estar en tu baño, en tu casa, en tu alcoba, donde sea, en cualquier rincón de tu casa, pero haz altar para Dios. Que donde sientas que le has fallado a Dios, haz tu altar allí y ponte a cuentas con Dios. Permanece con Dios a cuentas cortas. No dejes que se acumule el pecado y el pecado, no, porque ese vestido va a estar sucio siempre. Siempre con las vestiduras blancas, porque solamente así, con la vestidura blanca, podemos ser dignos. ¿Cuántos dicen amén? De entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Véase Apocalipsis 22:14. Otro versículo. Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Amén. ¿Qué más dice? Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a Cristo, al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces son bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Yo todos los días le digo, Señor, lava mis vestiduras, límpiame de toda contaminación de la carne, de la mente, de los pensamientos, toda contaminación del mundo. Si te he ofendido con mis ojos, con mis manos, con mis pies, Señor, lávame para ser un instrumento útil en tus manos. Porque recordemos que Dios usa solamente instrumentos limpios. Así como tú no te vas a tomar un vaso de agua en un vaso sucio. Amén. Gloria a Dios. Dios, mis hermanos, todo el tiempo está en la búsqueda de hombres y de mujeres que sean únicamente exclusivos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos decir que existen áreas en nuestras vidas que deben de ser consagradas y rendidas únicamente para Dios. Y dedicados solamente todas estas cosas para el uso exclusivo a Dios. Debemos consagrar nuestro cuerpo para Él, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro caminar para el uso exclusivo de Dios. Debemos consagrar, de hecho, también nuestro modo de hablar, nuestra forma de expresarnos delante de los hombres. Y a partir de allí también expresar el lenguaje del reino de Dios. Como lo dice en Romanos 6:19. Debemos de presentarnos a Dios como instrumentos vivos entre los muertos, como dice Romanos 8 también, y Romanos 6:19. ¿Ok? Así que como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir al pecado y a la iniquidad, así ahora para santificación presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Amén. Salmos capítulo 93, versículo 5. Apunten esta cita que es importante. Y este versículo grábese en la memoria. Dile, Señor, graba estas promesas en la tabla de mi corazón. Salmos 93, versículo 5. Dice, tus testimonios son muy firmes, así como la palabra de Dios es firme, como el olivo, que era uno de los ingredientes del aceite de la santa unción. El creyente debe ser sólido, debe ser firme,
Amén. Y los testimonios de Dios son muy firmes. Y dice, la santidad conviene a tu casa, a la iglesia, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Es triste ver, mis hermanos, que los temas de santidad en muchas iglesias ni los tocan. Por eso vemos hoy en día la iglesia más chabacana, más mundana y más liberal de los últimos tiempos. Vemos iglesias haciendo cosas del mundo para atraer, supuestamente, como dicen ellos, entre comillas, atraer el mundo para Cristo. Hermanos, el mundo está hastiado de las cosas del mundo. Aunque muchos se deleitan en él. Pero cuando el mundo ve algo diferente, dice, yo necesito de esto. Aquí en esta iglesia hay algo que a mí me hace falta, la santidad. Por eso yo estoy en contra de modernizar la iglesia, de traer el mundo a la iglesia, de traer las cosas del mundo a la iglesia. No, la gente tiene que acercarse a Dios, es por la palabra, es por el mensaje, no por las cuatro paredes. ¿Cuántos dicen amén? Dice, la santidad conviene a tu casa, a la iglesia, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Y ahora, hablando del templo, hay que guardarlo en reverencia delante de Dios. A ver si me acuerdo la cita, Levítico, capítulo 19, verso 29. Dice la bendita palabra de Dios. Y aquí está firmado por el patrón, dice yo Jehová al final. Porque quien demanda santidad es Dios. Y vamos a estudiarlo más adelante. Dice el versículo 30, no estaba lejos. Mis días de reposo guardaréis. Bueno, esto para el pueblo de Israel. Y mi santuario, eso sí para todos. Y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Qué reverencia? Respeto. Mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Cristo. Aún Pablo dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Primera Timoteo capítulo 3. La iglesia del Dios viviente es columna y es baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Desde el 14 dice eso, te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepáis cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque aquí en la iglesia se predica Biblia, y la Biblia es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aquí se adora un Dios de verdad, no un Dios de mentira, de engaño, un Dios vivo, real y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hermanos, Dios dijo, porque yo Jehová no cambio. Y Dios demanda un pueblo santo. Jesús también tenía mucho que decir acerca de la santificación en el Evangelio de Juan. Juan 17:16. La oración que Jesús hace antes de ir a la cruz a morir por ti, por mí. Dice, no son del mundo. Juan capítulo 17, 16 al 19. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Y qué? En la verdad. Mire qué dice Juan capítulo 15, versículo 3. Un poco más adelante.
Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, mi hermano, limpia. La palabra transforma, restaura, purifica. Jesús lo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando tú escuchas la palabra en boca de un predicador de fuego, un mensajero de Dios verdadero, esa palabra te limpia. Cuando tú abres el libro de la ley, la palabra de Dios, incluyendo Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, cuando tú comes este rollo, como dijimos la semana anterior, esta palabra te purifica, te limpia, te transforma. Amén. La palabra dice en Romanos que la fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si quiere apunte la cita, Romanos, a ver, bendito Dios. Creo que es capítulo 10. A ver si... Versículo 17, creo. Sí. Así que la fe es por el oír y por el oír es la palabra de Dios. A medida que pasas tiempo oyendo o leyendo la palabra de Dios, esa palabra te transforma, te purifica y produce fe en el corazón del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que quiere el diablo es que te apartes de la verdad, es que te apartes de la palabra, porque el diablo bien sabe que esta palabra te purifica, esta palabra te transforma, te hace vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? El problema es cuando bajamos la guardia y nos apartamos de la palabra de Dios. Es ahí cuando entonces recientemente llega el diablo y mete pereza en el creyente, mete desánimo, mete sus artimañas, sus mentiras y empieza a apartar al creyente de la luz. Lo primero que hizo la mujer cuando perdió una dracma, ¿qué fue lo primero que hizo? Encendió la lámpara. Véase Lucas capítulo 15, versículo 8. Es lo primero que hace aquella mujer, y esta mujer representa a la iglesia. Y no a cualquier mujer se le entregan responsabilidades. Esta mujer que es figura de la iglesia, Dios le ha entregado cosas. Y Lucas 15:8 dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende primero la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces cuando sentimos que hemos perdido algo de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es encender la lámpara. Esta es la lámpara, la que a veces descuidamos. Y por perder esta lámpara, perdemos el norte, perdemos el camino. Y lo primero que hace aquella mujer es, enciende la lámpara. ¿Cómo está tu lámpara delante de Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios a través de su palabra? ¿Tienes encendida la lámpara o la tienes apagada? Entonces lo primero que hace la mujer es, enciende la lámpara. Número 2, barre la casa. Confesión, sacar del corazón todo lo que no es de Cristo, todo lo que desagrada a Cristo. Y número 3, buscar con diligencia, con esmero, hasta encontrarlo. Y cuando esta mujer encuentra aquella dracma perdida, dice que reúne a sus amigas y a sus vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Y dice el Señor en el versículo 10, así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo que quiere el diablo es tenerte entretenido en la tradición, en la religión, en las obras de los hombres, pero tenerte siempre apartado de la palabra de Dios. Por eso tú ves que un católico no lee la Biblia. Él se rige por lo que diga el Papa, por lo que digan sus tradiciones, sus mandamientos de hombres. Y Jesús que dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está apartado de mí, siguiendo como doctrinas, mandamientos de hombres. Dios no la va con los religiosos. Dios lo que no desprecia es el corazón contrito y humillado. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere no religión, sino relación. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Cristo. Así que Cristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra, mi hermano, purifica. La santificación, mis hermanos, recordemos entonces, es un estado de separación para Dios. Separación del mundo, del pecado, de la iniquidad, de todo lo que ofende a Dios, para servir a Dios.
Todos los creyentes entran en ese estado cuando son nacidos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante no tener una religión, sino tener una relación con Dios a partir de un nacimiento espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, número 1, número 2, justificación, número 3, santificación, y número 4, redención. ¿Cuántos dicen amén? Sabiduría. Pero hay 3 procesos importantes en la vida de cada creyente cuando viene a Cristo. La justificación, que ocurre cuando nacemos de nuevo inmediatamente. Dios te presenta al Padre como si nunca hubieses pecado. Borra tu iniquidad, tu pasado. No hace más memoria de tus iniquidades, como dice Miqueas 7:18. Vamos a leer estos versículos que son importantes. La santificación, que es otro segundo proceso, y obra del Espíritu Santo en cada creyente, ocurre también inmediatamente cuando la persona viene a Cristo. Dios lo santifica al pecador ahí, para que no sea más pecador, para que sea santo, apartado para su servicio. Amén. Y redención, porque Dios nos rescata de las garras de Satanás, para servirle a Él, a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Miren lo que dice Miqueas, capítulo 7:18. Lo habéis de uno, de buenas. ¿Qué Dios como tú? Estamos en el Espíritu, hermanos. Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Y dice el verso 19: Él volverá a tener misericordia de todos nosotros. Y dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que hace Dios cuando venimos a Él. Él perdona todos nuestros pecados. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron en el olvido, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, amado hermano, hay una vida nueva. Hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Amén. Muy diferente a lo que te ofrecía el diablo en el mundo. Muerte, dolor, aflicción, culpa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25, me acabo de acordar, esta cita es hermosísima. Mira lo que dice el Señor. Isaías 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y aquí está hablando el que manda. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no me acordaré ya más de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Bien lo que dice Isaías 44, versículo 25. No, desde el 24 más bien. No, 22. Ahí quería llegar, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es para los que se han apartado de Dios. Dios lo ha rescatado. Y el que está apartado de Dios, Dios le dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis hermanos, no es bueno apartarse de Dios. Para nada. No es bueno. Porque el creyente que se aparta de Dios va a experimentar traición, dolor, aflicción, condenación, porque el diablo lo va a acusar todo el tiempo. Mire, y fuiste cristiano y esto y lo otro. Te va a meter culpa. Pero qué rico cuando estamos en Cristo. Dios a cambio nos da gozo. Y el gozo de Jehová, como dice Nehemías, permanece para siempre. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gloria a Dios.
Pero cuando el diablo te mete pecado, pierdes el gozo. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo David cuando pecó con Betsabé? En el Salmo 51 él dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él no dijo: Señor, vuélveme el hijo que perdí con Betsabé, vuélveme tu reino. No, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque si tenemos el gozo de Dios, lo tenemos todo, mis hermanos. Por eso David le pidió a Dios que le devolviera el gozo. Nunca le dijo: Dios, devuélveme el reino, devuélveme a Betsabé, devuélveme al hijo que engendré con ella en pecado. Sino, vuélveme el gozo de tu salvación. Apúntese la cita, Salmos capítulo 51. Gloria a Dios. Repito esto porque hay gente que le gusta apuntar mucho. Entonces, gloria a Dios. Y así se aprende, mis hermanos. Los felicito por los que apuntan. Versículo 12. Salmos capítulo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y cuando nos sentimos perdonados por Dios, cuando sentimos que ya hemos sido librados de la culpa, amén, entonces es cuando tú puedes con autoridad, en santidad, en obediencia y con ese gozo que Dios te da, es cuando tú puedes enseñar a los transgresores sus caminos y que ellos se puedan convertir a Dios, como dice el versículo 13. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, la santificación es una separación definitiva, eternamente apartados para Dios. Es una parte esencial de nuestra salvación y de nuestra conexión y unión con Cristo. ¿Okay? En Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice: en esta voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Apunten estos versículos que voy a decir a continuación. Gloria al nombre de Cristo. Estos versículos nos hablan de santidad, nos hablan de santificación. Amén. Y la santidad es un mandamiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, apunte. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de vez en cuando, Siempre. o en ciertas áreas de nuestra vida. Volvámoslo a leer. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros santos en toda, digan todos conmigo, en toda vuestra manera de vivir. En toda área de nuestras vidas tenemos que andar en santidad. No solamente en unas cosas, sino en todo. Hebreos 12:14, aquí lo tengo para que no se les olvide nunca. Hay gente que esta palabra le incomoda, santidad. Dice: no, ya son muy religiosos. En esa iglesia son muy radicales. Pues aquí no hacemos chorizos para el diablo. Aquí predicamos la palabra como está escrita, gústele a quien le guste. Amén. Y si no le gusta la predicación, pues que se cambien de iglesia. O cambien el canal o busquen otro predicador en Facebook o en YouTube. Pero aquí se habla de santidad. Lo que predicaba Gigi Ávila. Gigi Ávila predicaba santidad, arrepentimiento y arrebatamiento. Y si se habla del arrebatamiento, Cristo viene por los santos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad. Hay que seguirla, hay que buscarla constantemente. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y de puro corazón, como dice el Salmo capítulo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a subir allá a las moradas eternas? A la respuesta está en el versículo 4. El limpio de manos y de puro corazón. Limpio de manos y de puro corazón. Salmos capítulo 24, del 3 al 4. El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
El que no ha elevado su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El versículo 5 dice que él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Israel, oh Dios de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Apunte esta cita, Levíticos capítulo 11:44. Es un mandamiento de Dios, la santidad. Dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, congregados y sed santos. Por tanto, consagrados, y sed santos. Amén. Porque yo soy santo. Volvemos a leerlo. Levítico 11:44. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagrados y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Levíticos 11:45, el siguiente versículo dice: porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Mira que en estos dos versículos, en el 44 y en el 45, Dios da la orden a su pueblo que sea santo porque Él es santo. ¿Cuánto dicen amén? Levítico 19:2. Le dice Dios a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Vuelvo a repetirlo. Levítico 20:26. Me seréis pues santos porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios es celoso, mis hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice en Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, el que le es infiel a Dios con el mundo, con el diablo, almas adúlteras, porque nosotros somos la novia de Cristo. Y dice: oh almas adúlteras, nos habla de un adulterio espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así pues, cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios es muy claro. El que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O ignoráis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha derramado o ha hecho reposar en nosotros os anhela celosamente? Tremendo, ¿verdad? Y aquí lo dice Levítico 20:26. Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de todos los pueblos de la tierra para que seáis míos. ¿De quién somos? De Cristo. Sigamos. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Levítico 20, versículo 7. Santifícalos pues y sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios. Primera de Pedro 1:15 dice, volvemos a leerlo: sino como aquel que os llamó es santo, sino que así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Levítico 21:8 dice: lo consagrarás pues, porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor, que os santifico, soy santo. Deuteronomio 23:14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. ¿Ok? La santificación también refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado de la obediencia a Dios en la vida de cada uno, y ha de ser buscada fervientemente por cada creyente. Amén. Por eso dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Al cielo, mis hermanos, entran solamente los santos. Al cielo, como dije en una prédica anterior y varios he dicho, al cielo no se entra como entrar a cualquier supermercado.
al cielo entran los hijos de Dios. A un supermercado entra todo el mundo. A un gran centro comercial todo el mundo entra, pero al cielo solamente entran los santos, los hijos de Dios, los dignos, los lavados en la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La santificación de Jesús es el modelo y el poder para nuestra santificación. El que le envió y la santificación son inseparables. Por esta causa los creyentes son llamados santos. Viene de la palabra agios, es una palabra griega que significa los santificados. Mientras que anteriormente su comportamiento daba testimonio de su posición en el mundo y por tanto estábamos separados de Dios, ahora nuestro comportamiento debe dar testimonio de nuestra posición ante Dios y nuestra separación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús enfatiza mucho en la santidad. Amén. Y en Lucas 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Juan 10:36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Hermanos, y no solamente la santidad es un asunto para el servicio a Dios, sino también es algo que el mundo exterior está viendo. Recordemos que la gente en el mundo no tiene mucho de ello Biblia. Y los que la tienen allí en un altar, en una tril, llena de polvo en su casa. Ni siquiera la leen. Pero la gente del mundo constantemente está leyéndote a ti. Está mirando qué dices, escuchando qué dices, mirando qué haces. Está pendiente. Y el autor del libro de los Hebreos, de la carta de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, dice, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La fe es una carrera, y como carrera tiene una meta, y nuestra meta es el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en una carrera, y más en esta carrera de la fe, siempre hay obstáculos. El enemigo siempre va a querer que tropieces, que caigas, que vuelvas atrás, que en medio de la carrera te desanimes. Por eso hay que perseverar. Por eso Jesús dijo que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que apartarnos, mis hermanos, de todo pecado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos testigos alrededor. Mucha gente que dice, vea, cristiano, y lo que hace, lo que dice. Nosotros somos la Biblia para el mundo. Porque ellos ni siquiera la leen. La tienen, pero su condición de pecado les impide acercarse a la luz. Esto los encandila. Como que no, la palabra, la santidad, no, cosas que no, eso está muy anticuado. Eso es para los tiempos de antes. No. Desde los siglos y para siempre, dice, la santidad conviene a tu casa. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Cuántos dicen amén? Hay un sentido más que comprende la palabra santificación. Pablo ora en la primera carta a los Tesalonicenses y dice, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te va a santificar por partes, no, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén.
Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sea guardado cómo? Irreprensible. Nuestro cuerpo tiene que guardarse irreprensiblemente para Dios. Porque el cuerpo, como dice la Escritura, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, como lo indica 1 Corintios. Apunten la cita. 1 Corintios capítulo 3. Y el capítulo 6 también lo dice. Y vamos a verlo. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. 1 Corintios 3, 17. Amén. Y miren lo que dice 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La palabra es clara. Amén. Y el cuerpo, ayúdenme a buscar esta cita, por favor. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Se me escapa en este momento, pero bueno, está por ahí cerquita. Cuando la encuentren, me dicen: gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Alguien la encontró? El cuerpo no es para la fornicación. Ahí por ahí en San Google, ahí debe estar. ¿Cuál? 18:20 de qué? Búsquela a ver. Cuando la tengan con seguridad me dicen. Bendito es el nombre de Cristo. El apóstol Pablo también escribe en Colosenses capítulo 1:5. Nos habla de una esperanza guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Me encontraron? 1 Corintios 6:13. Sí, yo decía que no estaba lejos. Ahí está, sí, Señor. 1 Corintios 6:12-13 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, pero dice Pablo: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando hablo de fornicación, no solamente tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino habla de muchos pecados impuros más, como también el tatuarse el cuerpo, el perforar el cuerpo, aretes en las orejas, en los oídos, en el ombligo, en donde sea, o tatuarse también, hacer rasguños. Eso también es parte de la fornicación. Pero si has venido a Cristo y estás tatuado, bueno, gloria a Dios, ya en el momento que te arrepentiste, Dios te perdonó. Pero no lo vuelvas a hacer, porque profanas el santuario de Dios, el templo, que es el tabernáculo de Dios, la morada del Espíritu Santo en cada persona, que se arrepiente, obviamente. ¿Ok? Pablo también nos habla en Colosenses 1:5 nos habla de una esperanza que está reservada para nosotros en el cielo, y la cual dice: habéis oído por la esperanza, por la palabra verdadera del Evangelio, perdón. Posteriormente nos habla también del mismo Cristo como la esperanza de gloria, versículo 27,
Colosenses 1:27. Y luego menciona el hecho de esta esperanza cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ok? ¿Cuándo se va a manifestar Cristo? Cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y está hablando a la iglesia. Es ahí cuando recién nosotros vamos a sufrir una transformación. Esto corruptible se vestirá de corrupción y esto mortal de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Ahí seremos manifestados con Él en gloria. Tendremos el mismo cuerpo de Cristo antes de resucitar y el mismo cuerpo de Adán antes de pecar. Eso será el momento mismo del arrebatamiento en el cual seremos transformados y subiremos en las nubes a recibir al Señor en el aire. El estado glorificado que habla la palabra de Dios será una separación última del pecado. La satisfacción plena en todo aspecto. Es ahí cuando en primera de Juan, el apóstol Juan, ya de edad avanzada, expresa y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Por el momento somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Esta palabra es para ti y para mí. Amén. Ahora, por el momento somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, porque vamos a sufrir una transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los que estén dignos, los que estén con vestiduras santas y limpias, los que estén impuros e indignos para ese día, se van a quedar a vivir la tribulación. Así sea cristiano. Porque recuerde que al cielo entran los santos. Tú puedes ser cristiano, pero si no andas en obediencia y en santidad, no subirás al cielo. Así seas cristiano. Así hayas nacido de nuevo. Hay una condición explícita de parte de Dios y es ser hallado digno en santidad. Recordemos que Cristo en Efesios capítulo 5, 27, del 25 al 27 puede leer lo que él dice, que él se quiere presentar a sí mismo una iglesia pura, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para santificar a este pueblo que es la iglesia, habiéndola purificado por medio del agua a través de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, como dice el versículo 27, una iglesia gloriosa. Por esa iglesia es que viene Cristo. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha para Dios. Amén. Entonces en Juan, 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. O sea que es una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros buscar la santidad. La santificación ya ocurrió cuando nos arrepentimos. Ya Dios nos entregó esas vestiduras blancas. Y a partir de ahí es nuestra responsabilidad delante de Dios para ir al cielo, guardarnos en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 22, versículos 10 y 11, el apóstol Juan dice: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Imagínense hace cuánto el apóstol Juan escribió esto. Y decía que el tiempo está cerca. ¿Qué podríamos decir ahora? Viendo las señales y los eventos de los últimos tiempos. Y dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. ¿Cuántos son santos? Santifícate todavía. Sigue cada día pidiéndole a Dios: Señor, limpia mis vestiduras. Yo quiero ser santo como tú eres santo. Quiero ser digno como tú eres digno.
Porque Jesús fue el único digno en el cielo de destapar los sellos. Es la misma palabra. Es la misma palabra, merecedor, digno. Así que si tu meta final es el cielo, tienes que ser digno. Tienes que apartarte de iniquidad. Dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de toda iniquidad. Y dice, apártese de iniquidad en 2 Timoteo, capítulo 2, 19. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Porque el rey en la antigüedad, siempre que decía algo, lo sellaba con un anillo. Y el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Aquí está el sello, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que ha sellado esto, ¿cuántos dicen amén? Amén. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dirá, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Eso le dijeron muchos a Jesús, cuando Jesús predicaba la palabra con autoridad. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Jesús le dice, ahí están las puertas. Jesús dice, ahí están las puertas, váyanse los que quieran. Y Pedro salta como un resorte y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos nosotros, mis hermanos? ¿Volveremos atrás? ¿Volveremos al pecado? ¿Volveremos a la religión? ¿Volveremos al mundo? No, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En resumen, mis hermanos, la santificación es sinónimo de santidad. En el idioma hebreo, la palabra santidad es la misma palabra kedushá, que significa santidad en hebreo. Y la palabra griega para ambos significa separación. Dios es un Dios kadosh. Kadosh en hebreo es santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver 3 puntos importantes. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Eso es la santidad. Segundo, una santidad práctica y progresiva en la vida de un creyente mientras está guardando el retorno de Cristo o el regreso de Cristo. Y tercero, finalmente, una separación eterna del pecado cuando Cristo arrebata la iglesia y se la lleve para el cielo. ¿Ok? Entonces, la santificación cuando nacemos de nuevo. La santidad en el momento cuando ya tenemos las vestiduras, es nuestro deber de guardarla limpia delante de Dios. Y la santidad final o definitiva es cuando lleguemos al cielo mediante el arrebatamiento. Ahí Dios nos volverá a vestir con vestiduras limpias. ¿Ok? Esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y lo mortal será absorbido por la vida. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Es bueno para los que no estén casados? Cásense. Porque Pablo dijo, es mejor casarse que estarse quemando por dentro. Si quieres aún agradar más a Dios y servirle a Dios, cásate si no te has casado. Así estés en unión libre. Cásate delante de Dios. Porque Dios honra al que le honra. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para con su pueblo, para con la iglesia, la santificación. Y número 2, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4:3 dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a santificación. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio,
Dios honra al que le honra. Y dice Dios que el matrimonio es honroso. Y también es honroso el lecho sin mancilla. Es decir, las relaciones sexuales sin contaminación, sin fornicación. Pero a los fornicarios, Hebreos 13:4, y a los adúlteros, ¿qué dicen? Los juzgará Dios. Amén. Segunda Corintios 5:6. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Segunda Corintios 2 versículos más tenemos. Capítulo 5, versículos 6 y 9. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el creyente tiene que buscar todo el tiempo agradar a su Señor. Todo el tiempo. Ausentes o presentes del cuerpo, busquemos en todo tiempo serle agradable. Hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tito capítulo 3:4 dice, Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y más adelante, Tito, ya con eso terminamos. Gloria a Dios. Versículo 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo creyente, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Ya saben todos cuál es la esperanza bienaventurada, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. Debe ser la esperanza de todo creyente, que Cristo vuelve por la iglesia. Esa es la esperanza. Que muchos pastores, por no predicar acerca del arrebatamiento, le roban esa esperanza a su pueblo de irse al cielo. Le roban la esperanza al pueblo de Dios de irse algún día al cielo. Y por eso las iglesias de hoy viven en dobles tintas, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, haciendo, como dicen por ahí, chorizos para el diablo. ¿Por qué? Porque no hablan temas de santidad. Cuando se hablan temas acerca del arrebatamiento de Cristo, ese mensaje te ayuda a meterte con Dios, hace que te consagres, que te santifiques, porque no te vas a querer quedar. Ese mensaje hace que empieces a buscar de Dios, a leer la Biblia, a ayunar, a consagrarte cada día. Pero si no se predican esos temas acerca del arrebatamiento de la iglesia, la gente vive como quiera vivir. Por eso no están esperando al esposo. Y por eso muchas vírgenes, 5, que sugieren como la mitad, cabecearon y durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. Todas se durmieron. Pero de repente llegó el esposo. Y las que estaban listas salieron con sus lámparas encendidas a recibir al esposo. Mientras que las insensatas, que no estaban preparadas, como muchos hoy en día que no están preparados, fueron a llenar sus vasijas de aceite. Y entre tanto que fueron a llenar sus vasijas de aceite,
vino el esposo, y dice, y las que estaban preparadas entraron. Esta palabra es clave, entraron a las bodas. Y las que no se quedaron a vivir la tribulación. Y tocaron la puerta a las insensatas. Señor, ábrenos. Y el Señor mira, se asoma y dice, no, no las conozco. No las conozco. Y así va a pasar. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres, refiere a la iglesia, estarán muriendo juntas en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La Biblia nos habla de una parte que se va y de otra parte que se queda. No todo cristiano se va a ir el día del arrebatamiento, porque no todos están aguardando la esperanza bienaventurada de que Cristo vuelva por su pueblo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. O sea, Dios se va a manifestar desde los cielos. 7 años después del arrebatamiento se va a manifestar y todo ojo le va a ver. Y muchos harán lamentación sobre él. Para aquel entonces no habrán creyentes. El mundo entero estará volcado a una apostasía total. Ya el diablo con el anticristo habrá asesinado a todos los creyentes que se convirtieron durante la tribulación. Porque ahí sí van a querer, los que se quedaron, van a querer afirmarse. No van a querer que les decapiten. Entonces dicen, no, yo prefiero perder mi cuerpo, pero voy a salvar mi alma. Mócheme en la cabeza, yo me voy con Cristo. Ahí sí vendrá la segunda venida, que es donde todo ojo lo va a ver. Y que le van a participar de esa segunda venida van a ser los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel. Así que nosotros como iglesia tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada. Y los judíos sí, y tienen que guardar la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Por eso el mensaje hay que darlo fuerte, porque Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Amén. O sea que la palabra fuerte hace falta en la congregación, para que el pueblo se afirme en Cristo, para que el pueblo, la iglesia camine fielmente delante de su Dios. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies. La otra semana vamos a continuar con este hermoso y maravilloso mensaje. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito Señor Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias por tu bendita y eterna palabra. Gracias por el mensaje de tu voz. Gracias por este manjar que tú has colocado hoy delante de nosotros para participar de tu mesa, Señor. Gracias porque hemos sido dignos de venir a tu casa, Señor, y de escuchar el mensaje, Señor. Pero también queremos que muchos vengan al conocimiento de tu verdad. Que muchos se arrepientan y vengan a ti, Señor, rendidos. Porque tú, al que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque la palabra que tú nos hablas día tras día nos purifica, nos limpia. Y tú mismo lo dijiste en Juan capítulo 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Señor, límpianos cada día con tu palabra. Fortalécenos, afírmanos, establécenos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones, las obras de la carne, Señor. Llénanos cada día de fortalecimiento, aguardando siempre esa esperanza de que tú pronto volverás y tú vienes, Señor, prontamente por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos cada día a permanecer firmes delante de ti, Señor. Así como tus testimonios son firmes, que nuestra posición en Cristo también sea firme, Señor. Que nos apartemos del mundo, del pecado, Señor, de todo lo que te ofende. Que permanezcamos siempre con nuestras vestiduras emblanquecidas. Y si por algún motivo te fallamos, te ofendemos, sea el momento
pronto, Señor, de venir al altar y pedirte perdón por nuestros pecados, para que así tú nos limpies de toda contaminación y de toda mancha y de toda arruga, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por la iglesia. Bendícelos, Padre, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sean todos mis hermanos guardados irreprensibles para tu pronta venida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, desde hoy para siempre. Gloria a Dios. Digan todos conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.